mol de átomo de azufre en el denominador. Entonces ahí tengo equivalencia química. Si estoy buscando hierro en forma de óxido ferroso, eso es lo que busco. Le hago un tratamiento de precipitación y lo que precipito es hematita, es decir, el hierro está en estado de oxidación más 3. Entonces, el factor gravimétrico va a ser la sustancia que busco, que es óxido ferroso, dividido en la sustancia que estoy pesando, que es la hematita, óxido férrico. Pero fíjense que si yo no le pongo este 2 en el numerador, voy a tener un mol de átomo de hierro y en el denominador tengo 2. Entonces, al numerador lo multiplico por 2. Esta es magnetita. Si estoy buscando magnetita, la magnetita acá, el hierro está con estado de oxidación más 2 y más 3. Lo precipito y obtengo óxido férrico o hematita. Entonces, en este caso, el factor gravimétrico va a ser igual al peso molecular de lo que estoy buscando, que es la magnetita, dividido el peso molecular de la hematita. Entonces, fíjense que acá en el numerador tendría 3 y en el denominador tendría 2 hierros. Entonces multiplico el numerador por 2 y multiplico el denominador por 3 y ahí tengo la equivalencia de la especie que estoy buscando, que es hierro. Por ejemplo, en el último caso, en el último ejemplo, si lo que estoy buscando es óxido de magnesio y lo precipito con pirofosfato, de tal forma que la sustancia pesada es pirofosfato de magnesio, el factor gravimétrico va a ser igual al peso molecular de lo que estoy buscando, que es óxido de magnesio, dividido el peso molecular de lo que pesé, que es pirofosfato de magnesio, y para que haya equivalencia química le tengo que agregar un 2 al numerador. ¿Alguna duda hasta acá? Ay. A ver. Bien, se entendió. Sigamos entonces. Ahí estamos. No, se me había ido la pantallita del Zoom, del chat, para ver las preguntas. Ahí estamos. Bien. Bueno, esto ya lo vimos, que el éxito depende en que se forme un precipitado de poca solubilidad, que sea insoluble, que sea fácil de filtrar, eso ya lo vamos a ver, que sean estables, es decir, que no se descompongan, que no sean higroscópicos. Si son higroscópicos, el problema que tienen es que cuando peso el analito transformado en un precipitado y también peso la humedad. Chicos, no encuentran material que tenga poco. Bien. Bueno, seguimos. ¿Ustedes se acuerdan qué son los coloides?
¿Se acuerdan lo que son los coloides? Si alguien se acuerda. Partículas de tamaño muy pequeño, dice Julieta. Bueno, cuando se forman los precipitados, digamos, cuando primero tenemos iones en solución. Esos iones que están en solución tienen tamaño muy pequeño, del orden de 10 a la menos 8 centímetros. Esos iones, cuando se encuentran con el agente precipitante en la solución y se sobrepasa la constante del producto de solubilidad, esos iones en algunas imperfecciones del vaso de precipitado donde se realiza la precipitación, se van a encontrar y van a generar pequeños núcleos. Entonces, esas partículas que se van formando, o esos pequeños núcleos, pueden llegar a crecer, ¿no?, y aumentar su tamaño de tal forma que puedan vencer el efecto de la gravedad y precipitar, es decir, irse al fondo. Eso no siempre ocurre, debido a que por ahí hay especies, sobre todo los sólidos iónicos, cuando se los precipita, se forman partículas en solución, que lo que dijo Julieta, que eran de muy pequeño tamaño, en realidad son partículas cargadas en suspensión. Es decir, tienen una carga, y esas partículas cargadas que están en solución, como dice Valentino, que son difíciles de separar por filtración, en realidad no se pueden separar por filtración porque son partículas que están en equilibrio en solución y pueden permanecer por tiempo indefinido ahí en suspensión sin que precipiten. Entonces yo, para lograr que esos sólidos coloidales precipiten, tengo que romper el coloide. Ya vamos a ver cómo se hace. Las partículas de precipitado se pueden clasificar por el tamaño que tienen. Los sólidos cristalinos tienen tamaño de partícula superior a las 10 a la menos 4 centímetros, mientras que los sólidos coloidales tienen tamaño de partícula menor a 10 a la menos 4 centímetros. Esa es la diferencia en cuanto al tamaño de los sólidos coloidales de los sólidos cristalinos. Hay una definición o un parámetro que nos ayuda a predecir, o digamos, no sé si es a predecir, sino nos ayuda a lograr que obtener un sólido cristalino. Son variables que podemos manejar para obtener un sólido cristalino o un sólido coloidal. Esa variable se denomina sobresaturación relativa, eso que aparece como SSR. Esta sobresaturación relativa fue definida por algunos investigadores que observaron que se la puede definir como la relación entre Q, que es la concentración del soluto en un instante dado, S es la solubilidad de ese soluto, entonces una relación de Q menos S sobre S. Este Q menos S representa, o sea, cuando ustedes empiezan a agregar el agente precipitante, se va, digamos, llega un momento que se sobrepasa la constante del producto de solubilidades y se sobresatura esa solución. Entonces, ese Q menos S, este Q menos S, está representando cuán por encima de, digamos, de la solubilidad, o sea, cuán sobresaturada está esa solución, ¿no? Q menos S
ese representa la solubilidad del analito que se está precipitando en la solución. Entonces, Q menos S está indicando toda la tensión que está teniendo ese sistema, que ese analito que yo estoy intentando precipitar. Mientras Q menos S sea más grande, el sistema va a tratar de aliviar esa tensión por el principio de Le Chatelier y va a tratar de precipitar. Por otra parte, fíjense que en el denominador tienen la solubilidad. A medida, si yo, esa relación, digamos, o sea, yo puedo manejar la sobresaturación relativa, por ejemplo, manejando la solubilidad, que es función, por ejemplo, de la temperatura. Bien, entonces, la sobresaturación relativa, como les dije, es la relación entre Q menos S, que el numerador está dando idea de la tensión de ese sistema en equilibrio, y en el denominador la solubilidad del soluto. Mientras mayor sea Q, que es la concentración en un determinado momento de la sustancia que yo estoy tratando de precipitar, ¿no es cierto? Mayor va a ser la tensión. Bueno, se me está por acabar en un minuto, entonces antes de empezar a explicar esta transparencia, vamos a dejar y vamos a volver a iniciar. Bueno, cuando se forma un precipitado, como les explicaba recién, nosotros tenemos primero los iones que están en solución, empiezo a agregar el agente precipitante. Sí, todavía no expliqué esto de nucleación y crecimiento cristalino. Cuando ustedes tienen el analito en solución, está en forma de un ion, van agregando el agente precipitante, y hasta que no sobrepasa el KPS, el constante producto de solubilidad, el analito está en solución. Después que se sobrepasa la constante del producto de solubilidad, el analito, los iones del analito con los iones del agente precipitante se van a encontrar, o sea, van a tener puntos de encuentro que pueden ser partículas de polvo que estén en suspensión en la solución, las rugosidades que tiene la varilla con la cual están agitando, pueden ser las mismas irregularidades que tiene la cara interna del vaso de precipitado. Esos puntos, que van a ser puntos de encuentro, donde se van a formar pequeños núcleos. Entonces, lo primero que ocurre en una precipitación son la formación de núcleos. Y eso se da, como dice acá, acontece inicialmente cuando solo una pequeña cantidad de iones, átomos o moléculas se unen, y es un proceso, puede ser espontáneo o puede ser inducido. Es inducido cuando yo agrego alguna especie, por ejemplo, algunos cristales de lo que quiero que se forme, como para que eso sea lugar de formación de más núcleos. O sea, la nucleación es lo primero que se forma. Luego, después que se formaron esas pequeñas cantidades de núcleos, yo sigo agregando agente precipitante, estoy por encima del KPS, y lo que puede ocurrir es que sobre esos pequeños núcleos empiece a crecer ese precipitado en una red que sea tridimensional. Entonces siempre van a estar presentes estos dos fenómenos. El fenómeno de nucleación, que es donde inicia la precipitación, y el fenómeno de crecimiento, que se va dando dependiendo de cómo yo maneje algunas variables experimentales.
Bueno, ahí decíamos, esto sería un poquito más ampliado lo que es la formación de los núcleos. En esta parte, acá tendríamos los iones por separado en solución, ¿no es cierto? En forma espontánea se van, digamos, aglomerando, formando pequeños núcleos, o en forma inducida, que esto representaría un pequeño cristal, una impureza, sobre el cual, digamos, va creciendo esos pequeños núcleos. El crecimiento cristalino es sobre ese pequeño núcleo que se formó, yo sigo agregando el agente precipitante y se forman estos cristales que son más grandes y que es lo que yo quiero, que el crecimiento cristalino sea un proceso más importante que el proceso de nucleación. ¿Por qué? Porque yo voy a intentar obtener un precipitado de mayor tamaño. Quiero obtener un precipitado de mayor tamaño para que sea más fácil de filtrar. Bien. En todo proceso de precipitación siempre van a estar estos dos fenómenos en forma conjunta. Aunque la precipitación se inicie siempre con la nucleación, bueno, aunque la precipitación se inicie siempre con la nucleación, hay una competencia entre la nucleación y el crecimiento cristalino. Si la velocidad de nucleación es lenta y el crecimiento cristalino es rápido, por esta vía yo voy a obtener, digamos, voy a obtener un precipitado cuyo tamaño de los cristales va a ser grande, porque le he dado tiempo que esos núcleos que se formaron crecieran. Ahora, por el contrario, si la velocidad de nucleación es mayor que la velocidad del crecimiento cristalino, voy a obtener muchos núcleos pequeños, ¿sí? Y el crecimiento cristalino va a estar limitado. Entonces voy a obtener muchos núcleos de pequeño tamaño. Entonces, siempre vamos a intentar que el crecimiento cristalino esté favorecido sobre el crecimiento, sobre la nucleación. Esto lo puedo lograr a través de cómo yo voy agregando el agente precipitante. Si el agente precipitante lo agrego todo junto, de una sola vez, lo que voy a hacer es que el sistema tenga mucha tensión. Entonces, voy a tener la diferencia Q en la sobresaturación relativa, Q menos S va a ser grande. Acá no sé qué querés que repita, la formación de la nucleación y el crecimiento cristalino. O sea, siempre la nucleación y el crecimiento cristalino están presentes. Si la nucleación, donde estoy señalando acá, si la velocidad con que se forman los núcleos es mayor con la velocidad que estos crecen, voy a obtener muchas partículas de tamaño chiquitito. Mientras que si la velocidad de nucleación es lenta y la velocidad de crecimiento cristalino es más rápido, le voy a dar tiempo, o sea, se van a formar algunos núcleos, poquitos, yo sigo agregando el agente precipitante y sobre esos núcleos se va a precipitar, o sea, no se van a formar muchos núcleos, sino que esos pequeños núcleos van a crecer.
porque le estoy dando tiempo a que eso que va precipitando se forme sobre los pequeños núcleos que ya están formados en el seno de la solución. O sea, son dos procesos que están en forma conjunta. Y eso depende de algunas variables experimentales. Por ejemplo, nosotros definimos sobresaturación relativa como Q menos S sobre S, siendo S la solubilidad. Si yo el agente precipitante lo agrego todo junto, la relación Q menos S va a ser grande, o sea, porque voy a tener una gran tensión. Agregué todo el agente precipitante junto. Entonces, ¿qué va a hacer el sistema para tratar de aliviar esa tensión? De acuerdo al principio de Le Chatelier. ¿Qué les parece a ustedes? Pongan en el chat. Bueno, nadie dice nada, pero si yo agrego el agente precipitante todo junto, voy a tener una gran tensión en el sistema, entonces el sistema lo que va a tratar de hacer es precipitar. Entonces va a aliviar la tensión precipitando. Entonces el sistema lo que va a querer hacer es aliviar la tensión, que es ese exceso de analito que lo tengo en solución. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a precipitar formando pequeños cristales, o sea, va a tener tendencia a formar muchos núcleos, porque así alivia la tensión formando los núcleos. En cambio, si yo el agente precipitante lo agrego lentamente, se van a formar algunos núcleos, porque cuando, digamos, se sobrepasa el KPS, se van a formar algunos núcleos. Estoy en esta situación ahora. Si yo lo agrego lento al agente precipitante, se me forman algunos núcleos, y el agente precipitante lo sigo agregando, y entonces ese exceso de analito que está en solución va a precipitar, pero creciendo, haciendo que esos núcleos crezcan. ¿Por qué? Porque le estoy dando tiempo al fenómeno de crecimiento de esos núcleos. Si yo agregué todo el agente precipitante junto, genera una gran tensión, entonces lo que quiere hacer es precipitar, y precipita formando muchos núcleos. Entonces el crecimiento cristalino va a estar desfavorecido. Mientras que si agrego lentamente el agente precipitante, se forman pequeños núcleos, y sigo agregando agente precipitante, lo que voy a lograr es que la precipitación se dé no generando nuevos núcleos, sino que ya estaban, crezcan. Ese fenómeno lo pueden ver representado en esta gráfica. En esta gráfica, fíjense, en el eje de las Y tienen una constante de velocidad, porque acá tenemos dos fenómenos. Estamos viendo la velocidad de nucleación y la velocidad de crecimiento cristalino. En el eje de las Y se grafica la velocidad de la formación del precipitado, y en el eje de las X la sobresaturación relativa. Fíjense, esta primera zona, donde tenemos una sobresaturación relativa baja, la línea azul representa la velocidad de crecimiento de los núcleos, y la línea roja, la velocidad de la nucleación. Si yo me paro en un punto por acá, por ejemplo, ¿qué veo? Trazo una recta en el eje de las X para una determinada sobresaturación relativa, y veo que en este punto la velocidad de nucleación es inferior a la velocidad de crecimiento cristalino. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en toda esta zona le estoy dando tiempo a que los núcleos crezcan. Entonces voy a obtener en esta zona sólidos cristalinos. Mientras que del otro lado, de ahí donde las velocidades son iguales, fíjense que la línea roja, para sobresaturaciones relativas altas, la velocidad de nucleación es mayor que la velocidad de crecimiento cristalino.
Esto quiere decir que en esta zona, ¿sí?, se me van a formar muchos núcleos y me van a aparecer como un coloide. Entonces, desde este punto hacia la derecha, sobresaturación relativa alta representa la formación de sólidos coloidales. En tanto que si yo trabajo en condiciones experimentales que la sobresaturación relativa sea baja, se van a formar sólidos cristalinos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Valentina, ¿qué no entendiste? Ah, bueno, no, o sea, se entiende todo, perfecto, entonces seguimos. Esta variable, entonces la conclusión es que se formen sólidos cristalinos o sólidos coloidales, un poco lo puedo determinar en función de la sobresaturación relativa. Yo voy a intentar que esa sobresaturación relativa sea lo más baja posible. Valores pequeños de sobresaturación relativa me van a llevar a sólidos cristalinos. ¿Cómo hacemos para que la sobresaturación relativa sea baja? Bueno, por un lado puedo trabajar con soluciones diluidas para que, tanto del analito como del agente precipitante, para que Q sea bajo. Eso también me va a ayudar a que tenga menos impurezas en solución cuando trabajo con soluciones diluidas. La temperatura también ayuda porque me aumenta la solubilidad. Entonces, si yo aumento el denominador, ¿no es cierto?, disminuyo la sobresaturación relativa. La rapidez con que se mezclan los reactivos. Yo necesito, por lo que les estuve explicando, del tema de que la tensión esa no se genere una gran tensión en el medio, si yo voy agregando lentamente el agente precipitante, ¿no es cierto?, y voy mezclando, hago que esa sobresaturación relativa sea la misma en todos los puntos del vaso de precipitado. Si yo no agito, en el lugar donde caiga la gota de la especie del agente precipitante, voy a tener una zona de elevada sobresaturación relativa. Entonces, en esa parte, si yo no mezclo, voy a tener la formación de muchos núcleos. Entonces, es importante el mezclado, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que la sobresaturación relativa sea lo más homogénea posible en todos los puntos. Si yo no mezclo adecuadamente, voy a tener centros de alta sobresaturación relativa donde se me van a formar muchos núcleos. Bueno. Bueno, ¿cómo disminuimos los valores de Q? Ya hace un poco se los dije, usando disoluciones y reactivos diluidos, es decir, que donde yo tengo el analito, por ejemplo, el ejemplo que habíamos dicho de la aleación, voy a tratar de usar una solución diluida, el agente precipitante que uso también voy a intentar que sea diluida, adición lenta del precipitante, manteniendo agitada la solución. La solubilidad la puedo lograr calentando la disolución y hay sólidos que su solubilidad depende del pH. Si la solubilidad depende del pH, tendré que, digamos, controlar ese pH. Por ejemplo, las sales de los ácidos débiles, por ejemplo, los oxalatos o los sulfuros, precipitan mejor en soluciones débilmente ácidas. Entonces, esos son ejemplos, no son todos, digamos, hay unos pocos ejemplos, pero en algunos casos controlar el pH me ayuda a controlar la solubilidad. Bueno, como vimos, yo en una precipitación puedo obtener sólidos coloidales
o puedo obtener sólidos cristalinos. Yo lo que voy a intentar es obtener sólidos cristalinos, porque los sólidos coloidales, como les hice recordar, son partículas cargadas que están en solución, que son difíciles de filtrar porque esa solución, ese sistema es estable, yo lo tengo que alterar a ese sistema, tengo que romper ese coloide para poder filtrarlo. Entonces, los sistemas coloidales no son deseables porque presentan dificultades de manejo y filtrabilidad. Bueno, acá tenemos un ejemplo para que ustedes lo vean. La idea es que lo pudieran resolver para que yo un poquito descanse en mi garganta. Bueno, determinación gravimétrica de fósforo en una muestra de naturaleza orgánica. Por ejemplo, el humus de las hojas. Entonces, acá es un ejemplo. También está especificado cuáles son los pasos del método, ¿no? Primero lo que se hace es pesar una cantidad fija y conocida de muestra, en este caso serían hojas, se procede a tratar drásticamente la muestra transformando todo el fósforo en fosfato. Se precipita el fosfato, se separa, se seca, o sea, la separación sería el filtrado y lavado, luego se seca y se calcina hasta peso constante. Ahí peso constante está subrayado porque es lo que, bueno, después al final del capítulo vamos a ver que yo tengo que trabajar a una temperatura que me asegure que no hay una transformación de ese compuesto que ha llegado, no hay una transformación físico-química de ese precipitado. Bueno, entonces acá en este ejemplo, no sé si acá... Bueno, tenemos los datos. ¿Cuáles son los datos? La masa que yo pesé de la muestra problema, que son 0,352 gramos. Esto va a tener un error asociado a esa masa, en más o menos 0,001 es lo que estimamos. Y después que hice el tratamiento de precipitado con el fosfato, el fósforo precipita como fosfato, yo obtuve 0,216 gramos de fosfato, pirofosfato de magnesio. Bueno, acá está esquematizado los pasos de esa determinación. Acá tenemos la muestra de las hojas, le hago un tratamiento de digestión con ácido clorhídrico y temperatura, de tal forma que todo el fósforo de la muestra se transformó en fosfato. Luego ese fosfato lo trato con una solución de hidróxido de amonio, hidróxido de amonio con cloruro de amonio, con cloruro de magnesio. Entonces, ese fosfato precipita como fosfato, como una sal doble de fosfato de amonio y magnesio. Acá fíjense que el tratamiento térmico es a 1000 grados y esta sal doble de fosfato de amonio y magnesio se transforma en pirofosfato de magnesio. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es lo que nosotros queremos conocer es el porcentaje de fósforo en la muestra de humus. Entonces necesitamos definir lo que se llama el factor gravimétrico. Entonces, lo que estoy pensando es pirofosfato. Entonces, el factor gravimétrico va a ser igual a 2 veces el peso del fósforo dividido
El factor gravimétrico es igual, como les decía, el pirofosfato es magnesio 2, fósforo 2, oxígeno 7. Entonces el factor gravimétrico va a ser 2 veces el peso del fósforo dividido el pirofosfato, el peso molecular del pirofosfato de magnesio. El fósforo lo tengo que multiplicar por 2 porque en el pirofosfato tengo 2 átomos de fósforo por mol de pirofosfato. Entonces, el porcentaje de fósforo va a ser igual. Lo que peso, los gramos de precipitado por el factor gravimétrico, dividido el peso de la muestra, multiplicado por 100. Y eso nos da un 17,1% de fósforo en el humus. ¿Alguna duda sobre esto? Bueno, es importante, chicos, que hagan estos cálculos, que los piensen al final de... Vicky, ¿qué no entendiste? El porcentaje, ¿cómo lo vas a sacar? El factor gravimétrico se define como el peso de lo que estoy buscando dividido el peso de lo que pesé. Acá, con la transformación térmica, el fosfato se transformó en pirofosfato. Entonces, el factor gravimétrico va a ser 2 veces el peso atómico del fósforo dividido el peso molecular del pirofosfato. Esta parte es el factor gravimétrico. Entonces, para calcular el porcentaje de fósforo, ¿a qué va a ser igual? A lo que pesé, que es 0,2116 gramos de pirofosfato, multiplicado por el factor gravimétrico. El factor gravimétrico es igual a 2 veces, es 0,2783, es decir, es 2 veces el peso atómico del fósforo dividido el peso molecular del pirofosfato. Mira que esto es pirofosfato, los 0,216, y lo que tenés en el denominador es pirofosfato. Entonces, o sea, lo que pesaste después del tratamiento térmico es pirofosfato. Entonces te queda acá dividido pirofosfato, o sea, lo que te queda en el numerador es gramos de fósforo en definitiva. Y lo dividís los gramos de la muestra inicial, que serían los gramos de hojas, 0,352. Entonces, ese 0,352 representaría el 100%. Los 0,216 por 0,2783, que es el factor gravimétrico, es lo que vos querés saber qué porcentaje de fósforo es. O sea, es una regla de 3. Ya está, ¿no? Lo entendiste. Bien, es una regla de 3 que está representada de otra forma. Tal vez con Jorgelina lo tomen como esos 0,352 es el 100% de la muestra, los gramos de fósforo X. Entonces sería los gramos de fósforo por 100 dividido los gramos de la muestra es igual al porcentaje de fósforo. Yo, como se los estoy presentando, es como la masa de precipitado por el factor gravimétrico, o sea, lo que pesé después del tratamiento térmico por el factor gravimétrico dividido en la muestra inicial. Es como una cuestión general, que por ahí cuando ustedes no pueden hacer la estequiometría de la reacción de precipitación, si se acostumbran de esta manera, no hace falta que estén viendo cómo se escriben las especies, simplemente recordando que lo que peso y lo que busco en la relación ese factor gravimétrico tiene que ser equivalente químicamente.
Bueno, ahora vamos a entrar un poquito a analizar más en profundidad cómo se forman los coloides. Los coloides dijimos que son partículas cargadas que son estables en solución. Vamos a ver cómo es que se forma un coloide. Por ejemplo, acá tenemos graficada, si yo tengo nitrato de plata en un vaso de precipitado y utilizo como agente precipitante cloruro de sodio, que está acuoso, ¿no? Yo voy a tener en el vaso de precipitado el nitrato de plata, y lentamente voy a ir agregando el agente precipitante que es cloruro de sodio. Lo voy a ir agregando de a gotas, mezclando, de tal forma que cuando se sobrepase el KPS se me va a formar cloruro de plata y me va a quedar nitrato de sodio en solución. Cuando se sobrepase el KPS, se me va a formar cloruro de plata, que va a ser lo que estaría, este circulito, representaría ese cloruro de plata que se está formando a medida que agrego el cloruro de sodio. Si nos imaginamos, ¿no es cierto? Si hiciéramos como un zoom en lo que está pasando en la solución en esa solución que está empezando a formar esas partículas de cloruro de plata. Esos núcleos de cloruro de plata. Entonces, esas partículas de cloruro de plata se van a rodear del mismo ion común, o sea, nosotros acá, ¿qué vamos a tener? Por un lado, la plata que no está precipitando, que está en exceso, y por otro lado van a estar los iones de catión sodio que fue incorporado por la adición de cloruro de sodio. Entonces, sobre esta partícula de sólido que se está formando, se aparece un fenómeno que se llama de adsorción. Fíjense este dibujito que tienen acá. La adsorción con D es un fenómeno en la superficie. O sea, es por fuera. O sea, todos los sólidos tienen la capacidad de absorber especies, ya sean iones, humedad, gases, de absorber sobre su superficie. Es por afuera. Mientras que el término absorción estaría representando este gordito que se está comiendo ahí una torta, una empanada, no sé qué. La absorción es hacia adentro, mientras que la adsorción es en la superficie. Entonces, ese fenómeno se da sobre esta partícula, ese fenómeno de adsorción con D, se da sobre esta partícula que se está formando. Entonces va a tener tendencia, todos los sólidos tienen tendencia a absorber especies sobre su superficie. Entonces, ese cloruro de plata que se está formando va a tener como iones en solución, va a haber nitrato, va a haber cationes plata que todavía no precipitaron, va a haber cationes sodio, y cloruro no queda prácticamente, o queda muy, muy, muy poquito, porque la mayor parte reaccionó con el catión plata para formar ese cloruro de plata. Entonces, de esos iones que están en solución, ese sólido va a tener preferencia para absorber sus iones que sean comunes. En este caso, fíjense, como catión positivo en el medio voy a tener los iones de plata y también los iones de sodio que en esta gráfica no están representados. Entonces, esta partícula de cloruro de plata, hay una ley que dice que tienen tendencia igual a absorber sobre superficie el ion que sea común a la estructura cristalina que se está formando. Entonces, si en el medio hay cationes plata y cationes sodio, el ion que se va a absorber preferencialmente es el ion común. Entonces, por eso, esa partícula de cloruro de plata se
rodea por cationes plata porque son sus iones comunes al sólido que se está formando. De esta manera, esa partícula de cloruro de plata adquiere una carga positiva, justamente por ese fenómeno de absorción. Entonces, esta partícula o ese núcleo de cloruro de plata tiene una carga positiva. Entonces, para equilibrar o compensar esa partícula que está cargada, estamos hablando de un coloide, eso es lo que hace que las partículas coloidales estén cargadas. Se genera una segunda capa que se llama capa de absorción secundaria o capa de contraión, que lo que hace es compensar esta partícula que bajo estas circunstancias está cargada positivamente. Entonces aparecen esta especie de anión nitrato que compensa la carga la carga positiva que le confiere las partículas o los iones plata absorbidas sobre ese núcleo que se formó. Y lo que está con azul representaría, este es un esquema muy simple de lo que pasa en general en la formación de un coloide, es esquemático. En realidad no están tan separadas de esta forma, pero es un principio, digamos, para representar el fenómeno por el cual las partículas coloidales están cargadas, o sea, por la capa de absorción primaria y la capa de absorción secundaria. ¿Alguna pregunta hasta acá? Los iones sodios, acá no están graficados, pero seguramente se encuentran a lo mejor mezclados acá con los iones de nitrato. El que se absorbe preferencialmente en la capa primaria es el ion primario plata. Esto es un esquema, no es la realidad. Esto es un esquema. Fíjense en la transparencia que sigue. Bueno, acá un poquito estamos explicando el efecto de la partícula cargada. Esto representaría la absorción de los cationes plata, que hacen que la partícula tenga la carga positiva, y como esa partícula está cargada positivamente, tiene un contraión, que en este caso serían los nitratos. Eso genera una doble capa eléctrica. La capa, los cationes positivos absorbidos sobre la partícula del precipitado, y el contraión, que fundamentalmente son iones nitratos. Entonces, como estas partículas están cargadas, esto hace que sea estable estas partículas en solución, y es poco probable que, digamos, si yo no hago nada, estas dos partículas se junten para crecer y formar una partícula más grande que sobrepase el efecto de la gravedad y precipite por crecimiento, porque esos dos núcleos crezcan. Entonces, como están estables, así, sin que se muevan, sin que nadie la agite, sin que nadie la toque, esas dos en la solución cuando se produce la precipitación, y vemos que cuando se forman sólidos coloidales, estos sólidos tienen una carga que genera un contraión, que justamente este contraión hace que estas dos partículas no puedan encontrarse y continuar creciendo para formar una partícula de mayor tamaño, de mayor peso, vencer la gravedad y precipitar al fondo del vaso de precipitado. Estas partículas, al ser coloidales, son estables, y yo, para lograr que precipiten, tengo que romper el coloide. Esto sería el por qué estas partículas son estables. Esta transparencia, lo que me habían preguntado antes, dónde estaban los otros iones, fíjense que acá
Bueno, en este caso es al revés, es un coloide que está cargado negativamente, entonces el sólido no es esta representación, el sólido está cargado negativamente y fíjense que acá tienen la capa secundaria, está constituida. La capa secundaria está constituida por el contraión, que son cationes positivos, pero puede haber algún otro ion ahí en el medio, que en el caso este del sodio, ¿no es cierto? Puede ser que el sodio, algún cation sodio se encuentre aquí en el medio, en el seno de esta solución. Entonces, no hay estas son teorías. Esta que vimos en la transparencia anterior es la forma más esquemática y más simple de analizar el fenómeno de la formación del coloide. Pero en realidad, digamos, hay teorías que se están todavía analizando, se están presentando, como es esta que yo les he puesto aquí, es un poco más actualizada, ¿no es cierto? Donde, bueno, todavía se están estudiando y se están esquematizando cómo son modelos más reales de cómo son las diferentes capas de absorción. Acá arriba, ¿no? Tienen un esquema, ¿no? De una partícula coloidal. Y dice, cuanto mayor sea la concentración, mayor será la partícula y más estable es el coloide. Si yo tengo una solución concentrada, en este ejemplo que creo que habíamos dicho, si nitrato de plata que está precipitando con cloruro de sodio, mientras más alta sea la concentración del nitrato de plata, la solución de partida, más alta va a ser la concentración de cation plata en solución y más alta va a ser la carga de esa partícula coloidal. Si yo tengo baja concentración, voy a tener una menor carga. Al tener una menor carga, voy a tener una concentración de contraión menor. Entonces, esa capa secundaria del contraión que me rodea a la partícula cargada va a ser más chiquita y voy a tener más posibilidades de que dos partículas de coloide se encuentren para precipitar en forma conjunta. Si tienen alguna duda, me escriben en el chat y paramos. Bueno, acá tenemos dos situaciones. Fíjense que en esta gráfica se grafica la carga eléctrica de la partícula en función de la distancia. En la propia partícula, ¿no es cierto? Cuando X vale 0, yo tengo la carga, ¿no es cierto? La carga que tiene la partícula. Acá. Ahí. A medida que yo me alejo, ¿sí? O sea que me voy moviendo en el radio de la partícula, llega un punto, de 1, donde la carga es 0. Eso representaría este punto. Cuando me fui, digamos, el contraión, ¿sí? En el D1, que sería el extremo, ahí no tengo carga. Acá tengo la carga máxima positiva en la superficie externa de la partícula, y a medida que yo me voy alejando, moviéndome por la capa del contraión, va a llegar un punto que va a ser 0. Si yo tengo un gran exceso de nitrato de plata, voy a tener una gran carga de cation plata, o sea, esta partícula va a estar cargada positivamente, y voy a tener, para compensar esa gran carga positiva, una gran concentración de partículas de nitrato, que es de la especie negativa. Cuando termina la precipitación, o sea, cuando ya no me quedan partículas en solución, o sea, porque va disminuyendo la concentración de cation plata, voy a estar en esta situación. Voy a pasar de un gran exceso
a un pequeño exceso de cationes plata. Para yo lograr que dos partículas se encuentren, yo lo que tengo que hacer es tratar de disminuir este espacio del contraión. Es decir, de alguna manera poner alguna especie que me aporte carga negativa y que este tamaño de contraión disminuya. O sea, si esta carga tiene una determinada carga positiva, la partícula, yo voy a necesitar que el contraión aporte exactamente la misma carga que la que tiene la partícula del sólido. Entonces, si yo agrego un electrolito, o sea que es una especie que me aporte carga, lo que voy a hacer es disminuir la distancia o disminuir el volumen del contraión, de este contraión. Y de esa manera voy a pasar a esta situación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque voy a necesitar menos cantidad menos volumen de esa especie de carga negativa porque me le está aportando el contraión. No, Angelina, los cationes las especies que se absorben como capa primaria puede ser un catión o puede ser un anión, es decir, ese coloide puede estar cargado positivo o negativamente, ¿sí? Dependiendo de quién que vos tengas en exceso. En este caso nosotros teníamos nitrato de plata y le estoy agregando cloruro de sodio. ¿Qué me queda en exceso? El nitrato de plata. Entonces, en ese caso, el que se va a absorber preferencialmente es el catión plata. Ahora, si la situación fuera distinta, yo tengo cloruro en el medio y le voy agregando lentamente el nitrato de plata. ¿Quién va a ser el que esté en exceso en ese caso? Si yo tengo cloruro de sodio y le agrego nitrato de plata. Si yo agrego nitrato de plata, la plata que yo agregue va a reaccionar con el cloruro para formar el cloruro de plata, pero acá como anión o ion primario va a ser cloruro, que es lo que va a quedar en exceso. En ese caso, esa partícula quedaría cargada negativamente. O sea, depende de la situación en que vos estés, quién es el que está en exceso. En este ejemplo que di, el que está en exceso es el catión plata, por eso está cargado positivamente. Si hubiera estado en exceso el cloruro de sodio, estaría cargada negativamente. No sé si se entendió, Angelina. Bien. Bueno, entonces, ¿cómo hago yo para filtrar un precipitado coloidal? Lo que tengo que hacer es coagularlo. Ya explicamos que esas partículas, un sólido coloidal, son partículas cargadas en solución que son estables. Para poder filtrarlo necesito coagularlo, ¿qué sería? Que las partículas estas se juntan para formar un precipitado de mayor tamaño. ¿Eso cómo lo logro? Por un lado lo puedo lograr calentando la solución. Si yo caliento la solución, ¿sí? le doy energía a las especies que están absorbidas sobre las partículas de sólido y pueden aumentar su movilidad, por un lado. Si yo además de calentar agito la solución, esa suspensión, lo que estoy haciendo es intentando que esas partículas coloidales choquen, obligarlas a que choquen. Entonces, en el choque, digamos, esa capa de absorción secundaria, por el efecto del choque, disminuye, entonces las obligo a esas partículas que se unan, que se encuentren y formen un sólido de mayor tamaño. Y añadiendo un electrolito fuerte a la solución, es lo que les explicaba recién,
en esa capa, me vuelvo un poquito para atrás, cuando yo agrego un electrolito, lo que estoy haciendo es disminuyendo el volumen que ocupa la segunda capa, la segunda capa de absorción, porque justamente estoy poniendo una especie que tiene una carga que me ayuda a compensar esa carga positiva. Entonces, tanto calentando la solución que le damos energía cinética a los iones absorbidos, cuando yo agito para que las partículas coloidales choquen y se encuentren, o agregando un electrolito fuerte, lo que hago es reducir el espesor de la capa del contraión para que se encuentren. Cuando se encuentran, precipitan. Cuando vimos las etapas del proceso de precipitación, después que yo logro que logro que precipite el coloide, lo tengo que filtrar y después lo tengo que lavar. Y ahí tengo que tener mucho cuidado de lo que se llama peptización. La peptización significa que cuando lavo con agua el precipitado, ¿no es cierto? Ahora se dan cuenta que cuando se forma un precipitado, todos los sólidos tienden a absorber iones que están en la solución. En la etapa del lavado, lo que yo hago es eliminar esas especies que están absorbidas. Pero si yo tengo un sólido que es coloidal, cuando lo lavo, en una de esas lo que voy a hacer es que se formen o sea, sacar el electrolito que agregué, lo saco en el lavado, y tal vez lo que me pase es que vuelva al sólido coloidal. O sea, la peptización es pasar del coloide precipitado al estado coloidal. Entonces, cuando se me forman sólidos coloidales, tengo que tener cuidado en el proceso de lavado, porque los sólidos coloidales, una de las particularidades que tienen es que tienen altas áreas superficiales, ¿sí? Porque son como conglomerados. Entonces, en esta superficie quedan absorbidos muchos iones que pueden estar, que están en la solución, digamos. Entonces, en el proceso de lavado, yo lo que hago es arrastrar todos esos iones que están en solución. Pero tengo que tener cuidado de que no vaya a ser que en el proceso de lavado yo vuelva al estado coloidal. Entonces, en el lavado lo que se suele hacer es agregar el mismo electrolito que yo agregué en el proceso de coagulación para evitar que ese coloide vuelva al estado, ese coloide coagulado no vuelva al estado coloidal. Bueno, ¿alguna duda hasta ahí? Bueno, son las 6:20, vamos a seguir 10 minutitos más, vamos a ver la contaminación de los precipitados y vamos a dejar a las 6:30 para que tomen un poquito un descansito y continúen la clase con Jorgelina. El próximo jueves no vamos a tener clase porque es un día feriado, así que nos vamos a volver a ver el próximo lunes. Bueno, vamos a ver ahora un fenómeno que se llama coprecipitación. Pregunta por qué calentando la solución se forma el coágulo. Bueno, el coágulo, voy de nuevo con la temperatura. Cuando vos calentas, lo que haces es darle energía cinética a las especies, a los iones que están absorbidos sobre el coloide
que se formó. Entonces, al darle energía cinética, ¿no es cierto?, lo que le da más movilidad. Y si además lo agitas, ¿sí?, lo que haces es, cuando dos partículas coloidales chocan, es hacerlas que se encuentren. Entonces, el proceso de calentamiento lo que hace es aumentar la energía cinética de las especies que están absorbidas, entonces van a tener una tendencia mayor a desprenderse de la superficie. Acuérdense que estas son fuerzas intermoleculares, ¿no? Tipo de Van der Waals, la capa de absorción secundaria con respecto a la capa primaria. Esa interacción es de tipo Van der Waals. Si vos calentás la solución, le das mayor energía cinética, entonces tendría más fuerza esos iones de desprenderse de del sólido cargado positivamente, que es el ejemplo que estábamos explicando. Bien, estábamos Seba, le contesto a Seba, que me pregunta lo del lavado. Yo les decía que en una de las primeras transparencias habíamos visto las etapas del proceso gravimétrico, digamos. En la etapa de gravimetría tienen la solución, la precipitación, la filtración, la purificación. La purificación es el lavado. ¿Para qué lavamos? Para sacar, ahora que ya sabemos que todos los sólidos tienen tendencia a absorber especies sobre su superficie, es importante que lavemos esos sólidos una vez que los precipitamos. ¿Para qué? Para que cuando yo haga el tratamiento térmico no me queden especies absorbidas que me vayan a generar un error en el peso final. Si yo tengo un sólido que es coloidal en el proceso de lavado, ¿sí?, muchas veces a los coloides yo los hago precipitar agregando un electrolito que sea volátil. Ese electrolito que es volátil lo que me hace es disminuir la capa del contraión, de la segunda capa. Entonces, si yo estoy lavando, lo que voy a lavar también voy a eliminar es ese electrolito. Entonces voy a pasar de un sólido que lo tenía, de un coloide precipitado, va a volver ese precipitado al estado coloidal. ¿Por qué? Porque le saqué el contraión. Entonces ese proceso se llama peptización. Entonces lo que hago cuando lavo, si yo tengo un coloide, es agregar el mismo electrolito volátil que utilicé para hacerlo coagular al coloide en el proceso de lavado. No sé si te quedó claro, Jerica. Bien. Entonces, cada vez que yo tengo un precipitado, hay un fenómeno que siempre está, y lo que tengo que hacer es tratar de minimizarlo. Es lo que se llama coprecipitación. Coprecipitar. Coprecipitar, como la palabra lo dice, es precipitar con, ¿no? Coprecipitar. Se entiende por coprecipitación a la precipitación de otros componentes que están en el medio de la solución y que si yo tengo en cuenta la constante producto de solubilidad de esas especies, no deberían precipitar. O sea que si yo analizo la constante de producto de solubilidad de algunas especies que están en el medio, si yo tengo en cuenta eso, esas sustancias tendrían que ser, deberían estar solubles. Sin embargo, son arrastradas esas especies por este fenómeno que se llama de coprecipitación. Entonces, este fenómeno de coprecipitación significa que junto con el analito que me está precipitando, precipitan otras especies que de acuerdo a su constante de producto de solubilidad no deberían precipitar. Pero sin embargo, lo que me hacen es contaminar ese precipitado.
Seba, estoy leyendo lo que me pones acá, el electrolito volátil lo agrego en el proceso de lavado para evitar que el coloide que me precipitó no vuelva al estado coloidal. Y ese electrolito tiene que ser volátil justamente para que en el tratamiento térmico se me vaya y no me quede el electrolito como un contaminante en el precipitado, que es lo que estamos viendo ahora. Entonces, la coprecipitación es la precipitación junto con el analito de algunas especies que están en el medio de la solución, que por su constante de producto de solubilidad no deberían precipitar, sin embargo, me aparecen en el precipitado. ¿Por qué los tengo que minimizar? Porque yo las cuentas las voy a hacer. Acuérdense que en este proceso gravimétrico yo peso primero la muestra problema y después los cálculos los hago en función del peso de muestra que me quedó después del proceso térmico, después de la calcinación. Si yo ahí peso el analito que se me transformó en una sustancia de concentración conocida, de composición conocida, más las impurezas que pudo arrastrar, voy a tener error en la técnica, porque estoy pesando el analito que precipito, más las impurezas que en el proceso de precipitación se arrastraron. Entonces, ¿dónde se puede generar el arrastre de estas sustancias indeseables? O sea, la coprecipitación es un fenómeno que yo voy a tratar de minimizar. Entonces, entre las causas que conducen a la coprecipitación, o lo que sería la contaminación del precipitado, son 4. La absorción superficial, la formación de cristales mixtos, la oclusión y el atrapamiento mecánico. La absorción superficial es un proceso de superficie, ¿sí? Esto estaría representando el cuadradito amarillo, ¿sí? Sería esta partícula, que este sería un coloide, digamos, ¿sí? Un coloide, un sólido coloidal precipitado. Fíjense que son la unión de un montón de partículas. Los coloides tienen la particularidad de tener alta área superficial. Entonces, como la absorción es un fenómeno en la superficie, mientras más superficie tenga el sólido precipitado, mayor va a ser la cantidad de impurezas que puede absorber. Esto representaría un sólido, que a lo mejor puede ser un sólido cristalino, y las bolitas estas rojas representan iones que están absorbidos en su superficie. Entonces, ¿cómo evitamos el fenómeno de absorción superficial? Siempre a través del lavado. En el lavado lo que hacemos es arrastrar estas especies que están absorbidas. Si es un sólido coloidal, lo que hago es lavar con el electrolito volátil dentro del agua destilada para evitar que el coloide precipitado vuelva al estado coloidal. La otra forma de evitar la absorción es lo que se denomina reprecipitando. ¿Qué significa reprecipitando? Si yo precipité este sólido en un medio donde estaban estas bolitas rojas como contaminantes que se absorbieron, si este sólido yo lo filtro, lo vuelvo a solución, o sea lo vuelvo a llevar a forma de iones en solución, y lo vuelvo a precipitar, o sea, hago una segunda precipitación, una reprecipitación, o sea, hay 2 precipitaciones, lo que logro es disminuir la contaminación porque voy a partir de una concentración de bolitas rojas mucho menor. Pero bueno, ese método, el método de la reprecipitación, tiene el inconveniente de que, bueno, necesito más tiempo, ¿no es cierto? Me va a llevar más tiempo porque tengo que hacer 2 precipitaciones, voy a gastar más reactivos también. O sea, estos procesos de precipitación, procesos gravimétricos, son medios tediosos porque son procesos largos, digamos.
tenemos que agregar lentamente el agente precipitante, tenemos que dejar la digestión, que es la otra forma de disminuir el fenómeno de absorción. La digestión consiste en dejar el sólido en contacto con sus aguas madres. Algunas veces se le deja a temperatura y lo que se hace es formar un equilibrio, es decir, pequeñas partículas en la digestión, pequeñas partículas, si yo las dejo en contacto con sus aguas madres a temperatura, esas pequeñas partículas se redisuelven, sobresaturan la solución y precipitan, y hace que se obtengan sólidos más ordenados, más densos, con menos superficie en el caso de los coloidales, y eso evita un poco la absorción en la superficie. Bueno, vamos a dejar acá para respetar el horario y que se puedan tomar unos 15 minutitos de descanso. No sé si hay alguna pregunta hasta ahora. No sé si tienen alguna pregunta. Si no tienen ninguna pregunta, lo que vamos a hacer, bueno, yo corto esta presentación, seguimos el lunes que viene. ¿Puedes repetir lo de la digestión? Sí, lo repito. Cuando hacemos la reprecipitación, lo que hacemos es, o sea, yo hice una primera precipitación, ¿no? Y me quedan absorbidas estas, o sea, yo para que partí de una solución que tenía esto rojito que sería el contaminante. Cuando yo lo separo y lo filtro y lo vuelvo a disolver, lo vuelvo a llevar a solución, al disolverlo en agua destilada y agregar el agente precipitante, la concentración de este contaminante disminuye muchísimo. Entonces, si yo hiciera un dibujo en el precipitado, en la segunda reprecipitación, las bolitas rojas acá serían mucho menos porque estaría mucho más diluida con respecto a la primera precipitación. Eso con respecto a la reprecipitación. Y con respecto a la digestión, no, al reprecipitar el agente precipitante no es, siempre está lo más diluido posible. Lo que se diluye es la concentración de ese contaminante que sería el rojo. En el proceso de digestión paragérica, cuando se forma el precipitado, ¿sí? Hay precipitados que tienen el tamaño de los cristales son diversos, ¿sí? O sea, no hay una distribución uniforme de tamaño de cristales precipitados. Hay algunos que son más pequeños, otros que pudieron crecer un poco más. Cuando se hace la digestión, las partículas de sólido más pequeñas, la digestión consiste en dejar el sólido precipitado en contacto con sus aguas madres y temperatura. Cuando vos le das temperatura, las partículas más pequeñas se redisuelven, entran a solución, ¿sí? Sobresatura la solución que está en contacto con el sólido y precipita. Es un fenómeno dinámico. Se disuelven las más chiquitas, entran a solución, se sobresatura la solución. Cuando se sobresatura, precipita sobre los cristales más grandes, entonces van creciendo. Y ese sólido que se va formando se va ordenando más, en el caso de ser un sólido cristalino. Y si es un coloide, hay muchas teorías que dicen que esos coloides se transforman en sólidos más densos, es decir, no tienen tanta agua absorbida sobre la superficie coloidal. Entonces la digestión es positiva tanto para los sólidos cristalinos como para los sólidos coloidales. No sé si les quedó claro ahora, si no, en todo caso, para que puedan tomarse unos minutitos de descanso, a ver si está Jorgelina en el chat para decirles en qué horario
quiere empezar la clase. Si no, seguimos el lunes que viene. Les decía que al final del capítulo hay unos ejercicios propuestos. Yo les subí la resolución. Me gustaría que traten de hacerlo sin mirar cómo se resuelve. Primero inténtenlo resolver ustedes y digamos, lo que vamos a hacer es terminar de ver el teórico y evacuar las dudas que queden tanto del teórico como de esos ejercicios propuestos. El código lo tienen, chicos, es el mismo código de la otra vez, si no lo sacan del autogestión. En el autogestión está el código. Acá Jorgelina dice que hacemos una pausa de 10 minutos, o sea que sería pasadita a las menos cuarto. Ahí Francisco puso el código de Jorgelina, así que, bueno, chicos, cuídense mucho. Hay mucha circulación del virus. 50. Bueno, buen fin de semana para todos, traten de aprovechar. Bueno, me alegra, Valentina, que haya salido bien la clase.